y así para que se puedan ir a descansar o hacer otras tareas. Ya, entonces en la primera parte vimos cómo se diseña para torsión un elemento, en que si es de pared cerrada, vemos que directamente el código, el ISC 360-2016, da los valores del FCR, que es el valor que usan en el fondo para calcular, y que eso hay que multiplicarlo por la constante torsional, que es una propiedad geométrica que podemos saberla para cualquier tipo de secciones, ¿ya? Y este FCR en el fondo tiene un cierto valor si la sección es circular y tiene 3 rangos de valores si la sección es rectangular. Si es que la sección no es de pared cerrada, el ISC 360 no da ningún valor para calcular la resistencia a torsión y hay que irse a la Design Guide 9, que también es del ISC. Entonces, al ser también del ISC, es una norma que conversa también en toda la lógica con lo que hace el ISC 360, y ahí ustedes pueden, por ejemplo, sacar la resistencia a la torsión de cualquier tipo de elemento, y para eso vimos que aparte de conocer las propiedades geométricas de la sección, necesitan calcular el θ' y el θ3', que se calculan de gráficos. ¿Ok? Eso es torsión. En general, como les digo, la recomendación, si ustedes tienen elementos sometidos a torsión, hagan lo que sea una sección cajón, y si es que no pueden, ahí traten de que la torsión sea lo mínimo posible, porque es muy probable que si usan, por ejemplo, un doble T les falle. Ahora, ¿qué queremos ver esta segunda parte? Que es lo que cubre el capítulo H, es ver, bueno, ¿qué pasa? Porque yo hasta el momento lo que les he enseñado a ustedes es calcular la resistencia nominal y obviamente la resistencia de diseño ASD o LRFD de un perfil que está sometido a compresión pura, tracción pura, flexión pura, ya sea respecto al eje fuerte o al eje débil, y corte puro, ya sea respecto al eje fuerte o al eje débil. Eso ustedes lo debieran, entre comillas, saber hacer, ¿ya? Pero nosotros sabemos que un elemento no está sometido a fuerzas puras, ¿ya? De hecho, siempre que, por ejemplo, tiene momento, tiene corte, ¿ya? Por la relación entre ambos diagramas, ¿ya? Siempre en general un elemento tiene algún grado de compresión, porque en el peor de los casos está resistiendo su peso propio, y eso ya genera un cierto grado de compresión en el elemento. Entonces, lo que quiero enseñarles ahora es, bueno, ¿cómo hago para diseñar un elemento, o para ver si un elemento falla o no falla, si es que está sometido no solo a un tipo de fuerza, sino que a fuerzas combinadas? Para eso, entonces, lo que tenemos que ver es el capítulo H, y lo que hace el capítulo H es que establece una interacción entre las fuerzas axiales, ya sea de tracción o compresión, y los momentos de flexión que están sometidos, ¿ya? No define una interacción entre las fuerzas de corte y fuerzas axiales, ¿ya? Eso es como bien importante tener claro. El código, si ustedes piensan, un momento de flexión en la práctica se traduce en que sobre una sección transversal del elemento se generan ciertas tensiones de tracción y otras tensiones de compresión, dependiendo si está por arriba o por abajo del eje neutro. Entonces, tiene mucho sentido que yo relacione las fuerzas axiales con los momentos, porque obviamente las fuerzas axiales generan tensiones axiales, pero los momentos también generan tensiones axiales. Entonces, combinar ambos efectos es como intrínseco, ¿ya? Pero sin embargo, las fuerzas de corte obviamente no generan cargas axiales, sino que generan cargas de corte sobre el elemento, y aun cuando sabemos que, acorde al criterio de von Mises, no sé si se acuerdan cuando lo vimos en el diseño corte, sí existe una interacción entre las fuerzas de corte y las fuerzas axiales de un elemento para definir, por ejemplo, si está fluyendo o no. Lo que se asume es que los factores de seguridad asociados al diseño, tanto a tracción, o sea, a cargas axiales como a corte, son tan grandes que no es necesario mezclar ambos efectos, y aún así la sección va a resistir, ¿ya? Es decir, cuando veamos interacciones vamos a ver que solo vamos a hacer interactuar las fuerzas axiales con los momentos, pero no vamos a meter al corte en esa interacción, ¿ya? Aun cuando si uno es estricto, debiera incluir al corte, pero como te digo, el código no lo hace, porque se han dado cuenta de que no es necesario en el fondo generar esa interacción por los factores de seguridad que tiene asociado cada una de las resistencias nominales que uno calcula, ¿ok? Solamente establece interacciones entre las fuerzas axiales y las fuerzas de corte cuando son secciones de pared cerrada, ¿ya? En ese es el único caso en que genera una interacción entre fuerzas axiales y fuerzas de corte. Entonces veamos cómo combinamos las fuerzas axiales. Si tenemos la interacción entre fuerzas axiales
y momentos, la forma en que vamos a hacerlos interactuar depende si la sección tiene o no tiene simetría. ¿Ya? No importa que la simetría sea simple o doble. La definición es, si es que hay algún grado de simetría, se combinan de una cierta forma. Si no hay ningún tipo de simetría, se combinan de otra forma. ¿Ok? Si existe simetría, se hace la interacción a través de fuerzas y momentos. Es decir, se usan las ecuaciones de la sección H1 del código. En cambio, si es que no existe simetría, no se combinan los efectos a través de fuerzas y momentos, sino que toda la interacción se hace a través de tensiones. Vamos a ver en las siguientes diapositivas qué quiere decir eso. Pero básicamente, el enfoque, si es que existe simetría, es a través de fuerzas que están actuando sobre la sección. En cambio, si no existe simetría, el enfoque es a través de las tensiones que generan esas fuerzas. ¿Ya? Que hay una pequeña sutileza ahí en la forma, y esto lo representa la sección H2. ¿Ya? Entonces, si existe simetría, H1, si no existe simetría, H2. Esto lo saqué yo directamente del código. Entonces, dice que la interacción entre un elemento que está sometido a una fuerza axial de compresión y una flexión biaxial, ¿ya? ¿Qué quiere decir flexión biaxial? Quiere decir que tiene momento tanto en X como momento en Y. Si es flexión uniaxial, es decir, si tienen solo momento en X o solo momento en Y, es válida la misma expresión, lo único que tienen que hacer es simplemente hacen el MI o el MX, dependiendo del que sea, igual a 0 y ocupan la misma expresión, ¿ya? Lo importante es que esta expresión es válida si la fuerza axial es de compresión, hay flexión uniaxial o biaxial, y la sección en este caso tiene simetría simple o doble. Entonces, ¿cómo se combinan los esfuerzos? Se combinan de la siguiente manera. Depende de qué tanto es el efecto de la fuerza axial de compresión. ¿Ya? En estas expresiones de acá, todo lo que quiere decir los subíndices R viene de required, ¿ya? Que es decir, es como la solicitación que está actuando. Es decir, es la que obtendrían ustedes de sus combinaciones ASD o LRFD, dependiendo si es que están usando un método de diseño o el otro. ¿Ok? Y todo lo que viene a hacer con subíndice C viene de capacity. ¿Ya? Entonces lo que le está diciendo acá es, dice, mire, lo primero que tiene que hacer usted para ver cómo combinar es ver si la solicitación respecto de la resistencia, como estamos viendo en compresión, sería todos estos esfuerzos en compresión, es mayor o menor al 20%. Si es que estoy solicitando con una fuerza de compresión que es mayor al 20% de la capacidad de compresión de la sección, entonces combino usando esta forma. Por otra parte, si la carga axial de compresión es muy chiquitita, de manera que la relación entre la carga axial solicitante y la resistencia de compresión es menor que 0,20, es decir, en este caso acá, si ustedes quieren, sería un caso en que está dominado principalmente por flexión, y este caso de acá sería un caso en que está dominado por compresión. Si está dominado por compresión, la razón entre la fuerza de compresión solicitante y la fuerza de compresión resistente va sin ningún factor acá. Y la combinación de los efectos de los momentos llevan un 8/9. Es decir, lo pondera como un poquito menos importante el efecto de los momentos. ¿Por qué? Porque tengo mucha carga axial. ¿Ya? Ojo que el concepto de mucho poco lo define el código si es mayor o no al 20%. En cambio, si es que es menor al 20%, si se dan cuenta ahora, este término acá que está asociado a los momentos de flexión, lleva un término 1 si ustedes quieren, o no está multiplicado por nada. Y este término de acá está multiplicado por 1/2, o si ustedes quieren dividido por 2 la parte de abajo. Es decir, le da menos preponderancia al efecto de la compresión y más preponderancia al efecto del momento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir cada uno de estos términos de acá? Cada uno de estos términos de acá vienen siendo, esta es la solicitación a compresión, ¿ya? Si ustedes quieren el PU que está, o el PA que está solicitado, este es el momento de flexión respecto al eje fuerte con el cual está solicitado el elemento, y este es el momento de flexión respecto al eje débil al cual está solicitado el elemento. Este P sub C es la resistencia a compresión del elemento, ya multiplicado por phi o ya dividido por omega si es que ustedes están usando ASD o LRFD. Este vendría siendo el que ustedes obtendrían de sus planillas de diseño.
Este momento de acá es lo mismo, es el momento resistente de la sección respecto al eje fuerte, incluyendo todos los estados límites y ya multiplicado por phi o ya dividido por omega, que sería el que obtuvieron de su tarea 3. Este sería para el eje fuerte y este sería el mismo pero para el eje débil. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren, esto es un poco el factor de utilización para la flexión respecto al eje débil, este es el factor de utilización para la flexión respecto al eje fuerte, y este es el factor de utilización para el diseño al corte. Entonces dice, suma el factor al corte, perdón, a la compresión. Entonces sería, considera el factor de utilización para el diseño de compresión y súmele 8/9 de la suma del factor de utilización para la flexión respecto al eje fuerte, más el efecto del factor de utilización respecto al eje débil. Y en este caso acá serían obviamente los mismos términos, pero cambiando los factores. Acá, en vez que 8/9, 1, y en vez que acá 1, 1/2. Y le queda depender de qué tan solicitado esté en compresión el elemento. Si la solicitación en compresión es mayor al 20% de la resistencia, uso este, y si no, uso este otro. Ojo, que estos valores de acá no los vayan a confundir con las resistencias nominales. No son las resistencias nominales, son las resistencias ya multiplicadas por phi o ya divididas por omega. ¿Qué pasa? Acá esto yo les decía si era carga axial de compresión, flexión biaxial, simetría doble. ¿Qué pasa si en vez que carga de compresión tuviera una carga de tracción? ¿Ok? En ese caso, las expresiones, ustedes ven, son exactamente las mismas. ¿Ya? Exactamente las mismas, expresiones que tenía en el caso antes. ¿Cuál es la única diferencia que hace para el caso en que tengan ustedes que la fuerza axial es de tracción y no de compresión? Es que les permite modificar el factor C sub B. ¿Alguien me puede decir dónde usábamos el factor C sub B? Los que hicieron la tarea 3. ¿Alguien se acuerda? Ni siquiera le estoy preguntando qué quería decir el C sub B, sino que para qué estado límite usaban el C sub B. ¿Alguien se acuerda? Era cuando sacaba los momentos, ¿no? El momento nominal que resistía, ¿para qué estado límite? No me acuerdo el nombre. Pero cambiaba en un... LTD. ¿Se acuerdan? Que el C sub B era un término que ustedes usaban cuando calculaban la resistencia nominal a flexión para pandeo lateral torsional. ¿Ya? Entonces, ¿qué les está diciendo el código acá? Le está diciendo, mire, el pandeo lateral torsional ocurre precisamente porque una parte de la sección, la que está sobre o bajo el eje neutro, dependiendo de la forma en que estén aplicando su momento, la parte que está comprimida de esa sección se quiere pandear, mientras la que está en tracción no se quiere pandear, ¿no es cierto? Si ustedes están sometiendo un elemento a flexión pura, eso es lo que le pasaría. Pero, ¿qué pasa si ustedes, cuando están sometiendo a esa flexión, le suman una tracción? ¿Ustedes creen que se va a tender a pandear más fácil o más difícil? Si yo le sumo una tracción en simultáneo al momento. ¿Qué creen ustedes? Les repito la pregunta, quizás no entendieron la pregunta. Más difícil. Más difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente... Porque se tiende a pandear la compresión. Claro, pues se tiende a pandear a compresión. Entonces, si es que yo aplico una fuerza de tracción, yo lo podría ver como que estoy reduciendo un poco la compresión que está actuando sobre la sección. Entonces, se va a tender a pandear de manera más difícil. O si ustedes quieren, la resistencia a pandeo lateral torsional de un elemento que además de estar flectado, esté traccionado, va a ser más grande que si no estuviera traccionado, porque esa tracción ayuda a que no se pandee lateral torsional. Entonces, ¿cuál es la única diferencia que hace el código? Cuando la interacción es con una carga de tracción, en vez que con una carga de compresión, esta parte es exactamente lo mismo. La diferencia es que les dice, mire, cuando calcule el MCX, es decir, la resistencia nominal del elemento para la flexión respecto al eje fuerte, puede, cuando esté calculando usted la resistencia, porque acuérdense que uno de los estados límites que afecta a esta resistencia de acá es el pandeo lateral torsional. Incluso podría ser la que esté condicionando este MCX. Entonces lo que le está diciendo, mire, cuando calcule este MCX y en el fondo en este MCX esté usando este C sub B, usted lo puede amplificar
porque lo estás multiplicando por la raíz de 1 más algo. Entonces, 1 más algo, por más chico que sea ese algo, la raíz de eso es mayor que 1. Entonces, lo que le está diciendo es, el C sub B en las expresiones del capítulo F, usted lo puede multiplicar por esta raíz. Es decir, usted puede hacer este C sub B un poquito más grande. Y básicamente al hacer ese C sub B un poco más grande, lo que yo estoy haciendo es que estoy considerando una resistencia un poco mayor para pandeo lateral torsional y podría incluso hacer que si ese era el estado límite que controlaba, yo finalmente estaría afectando este valor de acá, haciéndolo un poquito más grande. Y si ustedes piensan, si yo hago este valor un poquito más grande, obviamente este valor se me va a hacer un poquito más chico y toda la suma de acá en el fondo se me va a hacer un poco más chica. Y acuérdense que la condición de falla o no falla es si toda esta suma de acá es mayor o menor que 1. Si toda esta suma de acá es menor o igual a 1, quiere decir que resiste. Si toda esta suma de acá es mayor que 1, quiere decir que no resiste. Entonces, mientras más grandes sean los denominadores, mejor para mí. Es decir, mientras más grandes sean las resistencias, mejor para mí. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza de tracción en simultáneo con la flexión, yo puedo amplificar la resistencia a pandeo lateral torsional a través de este parámetro de acá que multiplique C sub B y podría, entre comillas, hacer que esta sección pase versus que, si es que no considera este efecto adicional, podría estar fallando. ¿Ya? Ahora, de nuevo, como el código les da la posibilidad de hacer estas cosas como una forma de sumarle, si ustedes quieren, resistencia a la sección, ustedes podrían simplemente no considerar esto y si es que les falla el elemento, bueno, ahí podrían irse y ver si es que tienen que, al multiplicar este C sub B por este factor de acá, quizás ahí les empieza a pasar o no. ¿Ok? No sé si se entiende conceptualmente, más allá de lo que quiere, de cómo se multiplica o de cómo se calculan estos términos, porque estos términos de acá van a ver que los da el código explícitamente cómo se calculan. La dificultad no quiero que se quede en qué quiere decir este término de acá y qué quiere decir este término de acá. Lo que quiero que entiendan es por qué ustedes pueden amplificar el C sub B en el caso que ustedes tienen tracción y flexión biaxial. La respuesta es súper simple. Cuando el elemento se quiere tender a pandear lateral torsional, si es que yo tengo una fuerza de tracción, es más difícil que se me pandee lateral torsional y por lo tanto la resistencia a pandeo lateral torsional en el fondo de esa sección es mayor que si yo simplemente tuviera una pura flexión. Entonces, ¿de qué manera ustedes afectarían eso? En el valor del MCX que considerarían acá versus el caso anterior. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven de estas dos expresiones acá, ustedes básicamente ven que ustedes podrían hacer una curva de interacción y esta curva de interacción tendría una pendiente en un tramo y otra pendiente en otro tramo. ¿Por qué? Porque obviamente acá esto no está acá está multiplicado por hecho noveno y este está multiplicado por 1. Es decir, si yo construyo mi diagrama de interacción de una sección en los que acá ponga la razón entre la carga axial solicitante y la resistencia axial, y acá yo lo viera entre el momento solicitante y la resistencia a momento, obviamente va a tener una pendiente hasta que esta razón sea 0,2 y después va a seguir con otra pendiente porque vimos que cambia la forma en que se interactúan los esfuerzos dependiendo si estamos de aquí para arriba o estamos de aquí para abajo. ¿Ok? Eso sí es que hay simetría. Simple o doble, ojo, no tiene por qué haber simetría doble. Basta con que haya simetría simple. ¿Qué pasa si no hay simetría y estoy interactuando la fuerza axial con una flexión biaxial? Es decir, estoy en el mismo caso anterior, pero sin simetría. Profe, una pregunta. Dígame. En un perfil L, por ejemplo, que ¿Ya? tenga las dos alas de la misma medida, ¿ahí tampoco hay simetría? Porque No, hay exacto, ese es el mejor ejemplo de cuando aplica este caso que estoy mostrando ahora. Es para precisamente los perfiles L. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un perfil ángulo, es el típico perfil de sección comercial, porque claro, ustedes podrían inventarse el perfil que ustedes quieran, pero si ustedes usan perfiles de secciones comerciales, el caso de un ángulo es el típico caso de un perfil que puede estar sometido a fuerza axial y flexión biaxial y no tiene simetría respecto a sus ejes geométricos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tienen que combinar los esfuerzos ahí? Ahí los esfuerzos ya no se consideran como la fuerza axial partido por la resistencia axial más el momento respecto al eje fuerte partido por la resistencia del eje fuerte y lo mismo para el eje débil. Tienen que plantear todo a nivel tensional, ¿ya? Es decir, tienen que ver cuál es la tensión axial que está solicitando el elemento
y partirla por la resistencia de la sección, pero vista como tensión de resistencia, no como capacidad, no como fuerza axial. ¿Ok? Y lo mismo tienen que plantear para los momentos. ¿Ok? No sé si se entiende un poco la idea. Es decir, en el caso de que ustedes lo estén planteando para secciones sin simetría, no se trabaja en función de lo que vendrían siendo valores de fuerza y momento, sino que a través todo de nivel tensional. Es decir, ustedes, si quieren, por ejemplo, que la sección está solicitada con un momento MU, ustedes ese momento MU lo tienen que transformar en tensión FRB, en este caso W o Z, dependiendo de qué eje, el eje fuerte o el eje débil. ¿Ok? Todo se plantea entonces respecto a tensiones y no respecto a fuerzas. ¿Ok? Esa es la única diferencia si que ustedes plantean las cosas para una sección sin simetría respecto a si lo plantean con simetría. Y en este caso, en el fondo, si ustedes hicieran una planilla para, por ejemplo, el diseño de un ángulo, ustedes tendrían que preocuparse que su planilla, cuando le entregue las resistencias, no las vaya multiplicando por el área ni las vaya multiplicando por SX, sino que se queden simplemente con los valores de las tensiones que le entrega el código. Y todas las solicitaciones, tanto axial como de momento, ustedes las tendrían que transformar en tensiones y no usarlas simplemente como solicitaciones, es decir, como momentos o cargas axiales. Después, ¿qué pasa si tenemos interacción entre torsión, corte, fuerza axial y flexión biaxial? El código plantea esta interacción solamente para secciones de pared cerrada de manera explícita. Y ahí, si ustedes ven, cuando es sección de pared cerrada, que ya es la sección H3, establece que tienen que combinar el efecto de las cargas axiales con el efecto de los momentos. ¿Ya? Por eso están estas razones de acá. Pero adicionalmente, o sea, si ustedes no estuvieran en una sección de pared cerrada, ustedes se quedarían solamente con esta primera parte de la ecuación. Acá no. Adicionalmente les dice que tienen que sumar los efectos tanto del corte como de la torsión. ¿Por qué la torsión la suma con el corte? Porque sabemos que la torsión básicamente se transforma en un flujo de corte de la sección. Por eso es que suma estos efectos acá. Y si ustedes ven, para considerar la interacción, este lo considera sin ningún término y este lo considera con un término al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que en general estas razones debieran ser menor que 1. ¿Ya? ¿Por qué debieran ser menor que 1? Porque si son mayor que 1 quiere decir que solamente para el esfuerzo, por ejemplo, de corte puro, ya está fallando. Entonces, si falla solo para corte puro, ¿para qué la estoy interactuando? Obviamente va a seguir fallando. Lo lógico es que si ustedes lo analizan solamente a compresión pura, no falle. Si están solamente a momento, no falle. Si están solo a corte, no falle. Y si están solo a torsión, no falle. Y que cuando combinen estos efectos, puede que se les empiece a pasar de 1. ¿Ok? Pero las razones estas en general tienen que ser menor que 1, si no ya le está diciendo que falla el elemento. Entonces, ¿qué quiere decir cuando esto de acá va a ser menor que 1? Si es que yo lo pongo al cuadrado, es básicamente lo que estoy haciendo, cualquier número menor que 1, si es que yo lo multiplico al cuadrado, lo hago más chiquitito todavía. Entonces, lo que hace en el fondo al sumar este término al cuadrado es como quitarle un poco de preponderancia a este efecto versus lo que sería sumarlos directamente. ¿Ya? Obviamente siempre la lógica de que no está fallando, porque si está fallando, obviamente considerar algo al cuadrado es más restrictivo que no considerarlo al cuadrado. Estoy siempre poniéndome en el escenario de que todas estas razones sean menor que 1 y por lo tanto yo estoy en el caso en que quiero ver si al combinar los esfuerzos, sabiendo que para cada caso no falla, sigue resistiendo. ¿Ya? Esa es la forma que lo hace cuando está combinando todos esos efectos. ¿Ya? Entonces, pasémonos un poco por el código para terminar la clase, para hacer una breve repasada de cómo lo plantea. En vez que mostrarla a través de las transparencias, prefiero pasear directamente por el código para que a ustedes les quede claro. Entonces, acá estamos el capítulo H, que dice diseño para fuerzas combinadas y torsión. ¿Ok? Y se separa en 4 partes, H1, H2, H3 y H4. El H1 dice que es para miembros que tienen simetría simple o doble y que están sujetos a cargas axiales y a flexión. ¿Ok? El H2 es exactamente lo mismo que el H1, pero cuando no tienen simetría. Lo que yo les decía, en este caso se comparan fuerzas, acá se comparan tensiones. El H3
lo hace para elementos que están sometidos tanto a torsión, a flexión, a corte y a carga axial, ¿ya? Y vamos a ver que hace hincapié en esta parte de acá, a los perfiles HSS, y por último hace unas disposiciones especiales para cuando ustedes están evaluando la ruptura en tensión de alas que tienen hoyos, ¿ya? En esos casos le dice que usted tiene que ir descontando a unas cantidades respecto de lo que haría si es que lo considera en una sección bruta. Esto lo voy a explicar cuando lleguemos a este punto. Entonces, lo primero, H1 ya lo vimos. Si tenemos simetría doble y está sometido a carga axial y flexión, estas ecuaciones de acá, en que depende si la razón entre, perdón, me fui para atrás, acá, en que depende si la razón entre la solicitación a compresión versus la resistencia a compresión es mayor o no que 0,2. Acá, ojo que les dice el H11 cuando es compresión, y el H12 es lo mismo que en tensión, ¿ya? Y si ustedes ven, les dice, mire, use las mismas ecuaciones H11A y H11B. Es decir, para tensión les dice, haga lo mismo que en compresión. Esta es la HH1A y HH1B. La única diferencia es que les dice, mire, cuando ustedes están usando el C sub B, pueden amplificarlo por este valor de acá. Y acá les dice clarito, mire, el P sub EI es este valor de acá. ¿Qué es este valor de acá? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué les recuerda ese? La tensión crítica de Euler para el pandeo respecto del eje débil, porque está el I sub I, que es el momento de inercia respecto al eje I, que es generalmente el eje débil que considera el código, ¿ya? Entonces, este valor de acá ustedes lo saben calcular, de hecho lo van a tener calculado cuando calcularan la capacidad a compresión del elemento. Alfa súper fácil, vale o 1 si es el RFD, o 1,6 si es ASB. Y el P sub R, obviamente, es la carga solicitante que está actuando, ya sea en este caso de tensión. Es decir, este término acá es súper fácil de calcular, ¿ya? Y ese término de ahí, ustedes lo meten en las expresiones del C sub B cuando calculen la resistencia a compresión, perdón, a flexión respecto al eje fuerte, y pueden sumarle en el fondo un poco de resistencia, ¿ya? Ojo que acá hace hincapié el código, miren, cuando dice el P sub C, dice que es P sub N partido por omega, ¿ya? O phi por P sub N, es decir, lo deja explícito, ¿ya? Que en estas expresiones de acá, porque mucha gente se tiende a confundir que estos valores de acá son los valores nominales, y no, acá el código es explícito en decir, mire, el MC es el phi por MN, ¿ya? El P sub C es phi por P sub N, esto obviamente si es el RFD, y si está en ASD es lo mismo, pero dividiendo por los ohmios, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso. Hace también acá, acá estamos siempre en el H1. Acuérdense que el H1 era para secciones de simetría doble. Tienen el H11, que es cuando está sometido a compresión, el H12 cuando está sometido a tensión, y genera unas disposiciones especiales cuando dice que el elemento es de simetría doble y es laminado, ¿ya? Y además es compacto. Para ese tipo de elementos, ¿ya? ¿Por qué lo piensa de esa manera? Porque no sé si se acuerdan que yo les he dicho que en Estados Unidos las secciones doble T, que son las secciones que más se usan en acero, son laminadas, ¿ok? Y la mayoría, obviamente, de los perfiles comerciales tienen simetría doble. Entonces lo que ellos hacen es que establecen una forma particular de combinar los esfuerzos para ese tipo de elementos, ¿ya? Pero como nuestros perfiles son soldados, no me quiero profundizar mucho en esto, ¿ya? Pero hace otra forma de combinación distinta a la que establece la otra forma, que básicamente dice, evalúe los efectos en el plano y los efectos fuera del plano de una manera distinta, ¿ya? Pero si quieren, pueden meterse a esto, pero en general en Chile no nos encontramos con este tipo de perfiles, porque los perfiles laminados que puedan tener simetría doble son solamente los perfiles doble T. Porque, por ejemplo, en Chile tenemos las canales son laminadas, pero las canales laminadas no tienen simetría doble, tienen simetría simple. Entonces, en general, estas disposiciones de este caso de acá, en general, en Chile no los van a utilizar y por eso no quiero profundizar en eso, ¿ya? Si alguien después tiene una duda o quiere profundizar en eso, me escribe y por último lo podemos ver. H2 viene siendo lo mismo que H1, pero para secciones que no son simétricas,
Y acá lo que le está diciendo, mire, combine, pero ahora a nivel de tensiones, no a nivel de fuerzas, ¿ya? Y ahí les dice obviamente qué quiere decir cada uno de los puntos en que, de nuevo, si ustedes ven, le está diciendo, mire, las solicitaciones, o sea, perdón, las resistencias FCBW, perdón, acá voy a hacer un zoom, es simplemente phi por mn, que son los que ustedes obtendrían de su planilla, y lo único que tienen que hacer es dividirlo por S, en que ese es el módulo elástico de la sección. ¿Ya? Entonces, si ustedes me decían, pucha, profe, qué complicado en este caso, porque yo acá encontraba los MN y los P sub N, lo único que tienen que hacer es que los MN, ustedes los dividen por S y transforman algo que es una resistencia a nivel de momento en una resistencia a nivel de tensión. ¿Ok? Así de simple, así se lo está planteando el código. Es decir, plantearlo de nivel tensional no es tan distinto ni tan difícil respecto de lo que significa hacerlo a nivel de fuerzas y momentos. Después pasamos a H3, que es combinar cuando ahora no solamente tenemos carga axial y momento, sino que tenemos torsión y, bueno, solo torsión y tenemos el efecto de torsión, flexión, corte y carga axial. Primero parte solo con torsión y obviamente yo les decía que la torsión la tomaba solamente para perfiles HSS, ya sean redondos o rectangulares. Y si ustedes ven, acá les decía esto que yo les decía, que la resistencia nominal es una tensión crítica por la constante torsional y que si ustedes tienen la sección circular, este es el valor del FCR, el máximo entre ese valor y este valor, por eso dice el más grande, y en el caso de una sección rectangular, ya veíamos que habían 3 rangos en que dependía, si ustedes más o menos siguen la lógica que ha seguido el código para todos los otros estados límites, vemos que acá tenemos un caso de que no hay pandeo local, que acá el pandeo local es inelástico y que acá el pandeo local es elástico. ¿Ok? H22 dice, perfiles que son doble T y que están sujetos a torsión, corte, flexión y axial. ¿Y cómo se combinan? Como yo les contaba. ¿Se acuerdan que yo les contaba que tenían este término al cuadrado acá? Y de esa manera combinan entonces para un perfil que es de sección HSS que está sometida a todos estos tipos de esfuerzos. ¿Ok? Y si el perfil no es HSS, pero de nuevo, ustedes lo están combinando entre torsión y varios de los otros estados límites, lo que ustedes tienen que hacer en el fondo es combinarlo acorde a lo que les dice acá. Les dice, acá le está diciendo, perdón, cómo calcular en el fondo cuál es la resistencia a torsión de elementos que no son HSS, ¿ya? Y le está diciendo en el fondo cuáles son los estados límites que ustedes tienen que evaluar. Esto sería como para una sección cualquiera, ¿ya? Pero recuérdense que esto para una sección que no sea cualquiera, porque acá lo que está planteando es la posibilidad de que sea una sección que no tenga una sección de una geometría comercial, por ejemplo. Pero si sigue alguna de las geometrías comerciales, ustedes saben que está la Design Guide 9, que les permite resolver para este tipo de casos. ¿Ok? Y el último, que es el H4, les dice qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen el caso de la ruptura de alas que tienen hoyos, ¿ya? Y están sujetos a tensión. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que pensar que cuando ustedes tienen un efecto de flexión, la flexión se transforma en ¿qué cosa? Se transforma en tracción y compresión en las alas. ¿Se acuerdan que vimos eso en el fondo? Que una fuerza de flexión es resistida esencialmente por las alas del perfil, ¿ya? A través de tracción en una ala y compresión en la otra ala, dependiendo de la dirección en que esté actuando el momento. Entonces, cuando ustedes calculan la resistencia nominal a flexión, ustedes no están descontando el hecho de que ustedes, por ejemplo, pueden tener el ala en tracción con hoyos. Si ustedes tienen el ala en tracción con hoyos, ¿qué es lo que hacen en el fondo? Es que ustedes están reduciendo el área disponible que tienen para tomar la tracción que les genera ese momento. ¿Ok? Entonces, lo que les dice el código es que cuando ustedes tengan hoyos en el ala que está en tracción, tienen que tener la precaución de combinar de esta manera los esfuerzos. Es decir, tienen que, de nuevo, ojo que esto obviamente es importante cuando lo están combinando con una tracción adicional, porque si lo están combinando con una compresión, le están reduciendo este efecto de tracción. Entonces no es la idea es cuando combinan con una tensión. Entonces lo que le está diciendo es, mire,
tiene que hacer la razón entre la carga axial de tensión solicitante y la resistencia en tracción del elemento, pero les dice acá que esa resistencia en tracción tiene que ser la resistencia disponible en tracción para el estado límite de ruptura en tensión del área neta. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ustedes van a tener, acuérdense, cuando ustedes ven la resistencia a tracción, tienen dos estados límites. Tienen la fluencia del área bruta y la ruptura del área neta. Lo que le está diciendo es que cuando tengan hoyos en el flange de tensión, tienen que hacer esta razón de acá, pero cuando hagan esta razón de acá, el P sub C tiene que estar solamente asociado al estado límite de ruptura del área neta y tienen que incluir, obviamente, el efecto de las perforaciones que tienen en esa sección. ¿Ok? Y, por otra parte, el MCX, que sería la resistencia a flexión respecto del eje fuerte, tienen que hacerlo también para el estado límite de ruptura en tensión del ala determinado acorde a esta sección del código, F13C1. ¿Ya? Es decir, les dice explícitamente dónde tienen que ir a calcular las resistencias nominales. ¿Ya? No sé si se entiende lo que dice el H4. O sea, conceptualmente, ¿qué quiere decir el H4? El H4 lo que le está diciendo, mire, ojo, que si usted tiene una sección en que usted le está haciendo hoyos al área en tracción, aun cuando usted haga todas estas combinaciones que vio antes, o aunque uno haga estas combinaciones de acá, estas de acá, que sería, por ejemplo, para el caso, perdón, el de tensión, este caso acá, bueno, que son las mismas ecuaciones. Si uno aplica estas ecuaciones, todo considerando las áreas brutas del elemento, puede que igual le falle la sección, porque el tener hoyos en el área de tracción le disminuye la resistencia que tiene el elemento. Entonces, para considerar esa disminución en resistencia, lo que le dice el código es, mire, en vez que rehacer todos sus cálculos, lo único que tiene que hacer es una evaluación adicional, en la que tiene que considerar este cociente más este cociente, verificar que sea menor que 1, en que esta es la solicitación de tracción, la misma que usaron antes, esta es la solicitación de momento, la misma que usaron antes, pero acá es la resistencia a tracción, en que solamente es para el estado límite de ruptura en tensión del área neta, y en el que el MCX es la resistencia respecto al eje fuerte, pero solamente acorde a la sección F13C1, es decir, no como la habían calculado inicialmente. ¿Ya? Y acá le dice cuáles son los factores de utilización incluso que tienen que usar, que son 0,75 en los casos que estén viendo la resistencia para la tensión del área bruta y 0,90 para el caso de la flexión. Ya, es decir, se castiga con distinto factor este que este de acá. ¿Ok? Y eso sería el fin del capítulo H, que es cómo se combinan los elementos. Y ahí pasamos después, o sea, que no lo vemos en este curso, que es el diseño de secciones compuestas. ¿Ok? Entonces, espero les haya quedado un poco clara esta clase, ¿ya? Mi idea es... ya me había respondido lateral torsional cuando estaba preguntando algo. Disculpa, Matías, que no vi el mensaje. Entonces, voy a parar ahora la...